Demos en este momento la cordial bienvenida al economista Antonio Avilés, director del Distrito de Aduana de Guayaquil, quien presentará el tema La interacción de la aduana con los depósitos temporales, para quien pedimos un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes, jóvenes. Creo que el auditorio está mayoritariamente compuesto por estudiantes de universidad, ¿no? De algunas universidades de acá de la ciudad. Y la verdad es que me siento muy contento. No siempre tengo este tipo de oportunidades. Quiero agradecer a la superintendencia por darnos este espacio en este congreso para exponer algo que me parece que es súper importante que ustedes lo conozcan. Tiene que ver con el trabajo que hacemos en el SENAE, en la aduana del Ecuador, que no se limita exclusivamente a lo que sucede en los puertos de nuestro país. Va mucho más allá de aquello. Sin perjuicio de eso, me voy a limitar a hablar de lo que sucede exclusivamente acá en Guayaquil, no sin antes darles información que está relacionada con el trabajo que nosotros hacemos dentro de la aduana del Ecuador. Me ha parecido importante que el auditorio conozca y sepa cifras, datos relacionados con el sector del comercio exterior, lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones. Y para eso he traído información al respecto, ¿no? Esta información es información del periodo de enero a mayo de este año. El propósito es que ustedes tengan información fresca respecto de lo que está sucediendo con el sector importador y exportador de nuestro país. Ok. Bueno, en este cuadro, ok. Ustedes van a apreciar en este cuadro información que está relacionada con las importaciones del sector no petrolero, es decir, quitando todo lo que tiene que ver con petróleo, cómo se ha comportado el sector importador durante los últimos 5 meses o los primeros 5 meses en lo que va del año. La línea clara, la gris clara, representa la información del periodo de enero a mayo del año 2018 y esta línea representa la información de enero a mayo del año 2017. Como ustedes pueden apreciar, durante este periodo, enero a mayo del año 2008, las importaciones no petroleras en nuestro país crecieron y crecieron de forma importante. No se puede apreciar exactamente el crecimiento, pero les indico, se trata del 22% del crecimiento, si comparamos los mismos periodos. Ahora, bien, ¿de qué tipo de productos estamos hablando en este momento? Acá ustedes tienen un cuadro que representa básicamente los 10 productos principales. Dentro de estos 10 productos principales que se están importando actualmente en nuestro país, más o menos se suman 2.255 millones del total de las exportaciones no petroleras. Y en primer lugar, ustedes pueden apreciar, mejor en la pantalla que tienen a su diestra, el crecimiento que ha tenido el sector importador, pero específicamente el importador de vehículos, ¿no? Cuando en el año 2017 se importaban 199 millones de dólares en vehículos, para lo que va del año tenemos 424 millones de dólares. Y así, con diferentes tipos de productos. Como les decía, aquí están solamente los 10 productos principales donde nosotros podemos encontrar no solamente productos de consumo, bienes terminados, sino también materias primas y bienes de capital también, ¿no? Como maquinarias, principalmente importaciones relacionadas con el sector agrícola y con el sector industrial. Es importante también que conozcan cuál ha sido
la evolución, al menos del año anterior a este, de las exportaciones no petroleras en nuestro país. Ok, y de la misma forma, ustedes en este gráfico pueden apreciar una comparación de lo que sucedió entre enero y mayo del año 2017 y enero y mayo de este año 2018, ¿no? De manera general, y en resumen, les puedo indicar que las exportaciones no petroleras también experimentaron un crecimiento durante el periodo analizado, pero un crecimiento menor a las importaciones no petroleras, ¿no? En este caso, 5.020 millones fueron las exportaciones del año 2017 y para lo que va del año 2018 tenemos 5.263 millones de dólares en exportaciones no petroleras, lo cual representa un crecimiento de aproximadamente el 5%. Ahora, ¿de qué productos estamos hablando? De básicamente productos que exportamos tradicionalmente como país, ¿no? En primer lugar tenemos el camarón. Y en el camarón ustedes pueden apreciar que existe el más importante crecimiento en exportaciones, tanto en porcentajes como en valores absolutos. Pasamos de 1.225 millones de dólares a exportar en camarones y productos relacionados 1.433 millones de dólares. Ese es actualmente el producto más que representa mayores ingresos cuando hablamos de exportaciones de productos no petroleros, ¿no? También tenemos productos como el banano, flores, enlatados de pescado, cacao, otro tipo de manufacturas también metálicas, pescado, que es un sector también importante que principalmente se concentra al frente de las costas de Manabí. Otras maderas, elaborados de banano, extractos y aceites vegetales y, bueno, tenemos también otro tipo de productos. Bueno, una vez que ustedes ya conocen cómo se encuentran las exportaciones de nuestro país en este año frente al año anterior y al igual de las exportaciones, les voy a hablar de los depósitos temporales. La mayoría de estos productos que ingresan y que salen también de nuestro país pasan por alguno de los depósitos temporales, ¿sí? Cuando hablo de depósitos temporales, primero quisiera dejarles claro qué es un depósito temporal. Esta definición ustedes la pueden encontrar en la ley, pero acá he traído algo un poco más sencillo. Un depósito temporal es un espacio físico que es autorizado por el SENAE, por nuestra institución, en el cual se almacenan mercancías a la espera de que se le otorgue un destino aduanero, ¿sí? Depósitos temporales no solamente tenemos en puertos de la ciudad de Guayaquil, o no solamente tenemos en puertos. Tenemos también depósitos temporales, por ejemplo, en el aeropuerto de Guayaquil y en el aeropuerto de Quito. ¿Qué tiene que hacer, en este caso, un puerto de lo que estamos hablando para convertirse en un depósito temporal? No todos los puertos son depósitos temporales, ¿sí? Porque existen puertos que tienen diferentes características y no todos son autorizados para realizar actividades de depósitos temporales en las cuales estamos directamente involucrados nosotros, los funcionarios de la aduana. Los depósitos temporales deben pasar por un proceso de calificación que inicia con una solicitud que presenta el depósito temporal. En este caso, ustedes pueden apreciar, esta es una foto real, ¿no?, de un depósito temporal aquí en Guayaquil, ¿no?, que es el depósito del puerto concesionado, del puerto público que está concesionado actualmente. Este es el de Contecón específicamente, ¿sí? Para poder darle una autorización para que opere como depósito temporal, primero tiene que presentarnos una solicitud, ¿sí? Luego de presentarnos la solicitud, funcionarios técnicos de nuestra institución realizan una verificación de una serie de requisitos que tienen que cumplir los depósitos temporales, que están básicamente relacionados con la capacidad que tienen para poder ofrecer un servicio y la seguridad también que pueden ofrecer estos depósitos, no solamente a las mercancías que van a pasar por esos depósitos, sino también a las personas que trabajan. Una vez que se hace esa inspección en sitio de parte de nuestros técnicos, operadores, nuestros técnicos regresan,
a realizar un informe. Esto no es un proceso rápido, en realidad, quisiera aclararles eso, ¿no? Toma su tiempo, desde la presentación de la solicitud hasta la inspección que se tiene que realizar, hay algunas diligencias que se tienen que cumplir. Y luego, de manera posterior, también se toma su tiempo hasta que el grupo de técnicos realiza un informe que puede ser favorable o no a la solicitud presentada por el depósito. En el caso de que ese informe de situación del depósito temporal sea un informe favorable, pues en ese momento el depósito va a contar con una autorización por parte del SENAE para que empiece a operar como depósito. ¿Ok? Entonces, no todos los puertos son depósitos temporales, sino solo aquellos que pasan por este proceso que arranca con la solicitud que ellos presentan ante nuestra autoridad y la autorización que finalmente nosotros les damos. La vigencia, acá en Guayaquil, creo que más adelante tengo el dato, sí, para que ustedes tengan una idea. Acá en Guayaquil existen muchos puertos que realizan diferentes tipos de operaciones, pero de todos los puertos que realizan operaciones acá en Guayaquil, acá yo les traje el detalle de cuáles son los que están actualmente autorizados como depósitos temporales. Inclusive, los depósitos temporales también tienen sus características y sus capacidades para recibir y manipular ciertos tipos de mercancías. No todos están capacitados para hacerlo todo. Por ejemplo, actualmente tenemos depósitos temporales acá en Guayaquil y en Puerto exclusivamente, todo esto en la zona sur prácticamente de nuestra ciudad, 9 depósitos temporales. Hay aquellos depósitos que están capacitados y autorizados para el manejo de carga contenerizada y carga suelta, que son INARPI, Naportec, Fertiza y Contecon, que son en realidad los depósitos más grandes. Hay otros que tienen capacidades para lo que es el manejo de cargas al granel y por lo pronto tenemos uno que está capacitado para lo que es el manejo de carga al granel líquida, ¿no? Ok. El depósito temporal cumple una tarea muy importante porque la administración aduanera, en este caso el SENAE, le otorga, después de todo ese proceso que les acabo de comentar, una facultad, le delega una facultad a ese depósito temporal y ese depósito temporal tiene que cumplir las funciones de manera responsable. Nosotros como administración estamos permanentemente velando porque los depósitos temporales cumplan no solamente lo que está establecido en la Constitución, sino lo que, pasando por todo este marco jurídico, ¿no? El COPSI, que es digamos que la Biblia para nosotros los aduaneros, su reglamento y las resoluciones que como administración estamos facultados a expedir. Y que en este caso en particular hay una que me permito citar, que es esta resolución del año 2017, una resolución que se actualizó apenas el año anterior, la 0407, donde se establece cuáles son las obligaciones que tienen los depósitos temporales. Aquí yo he traído las más importantes. Dentro de los contratos que el SENAE firma con los puertos privados, se hace una explicación detallada de cuáles son las responsabilidades y las principales obligaciones, y todas las obligaciones, perdón, que tienen los depósitos temporales que cumplir. Yo aquí he citado las más importantes, las que he considerado más importantes. Los depósitos temporales deben conservar y custodiar las mercancías que pasan por cada depósito. No solamente eso, deben llevar el inventario físico y electrónico en tiempo real y de manera permanente. Nosotros calificamos también de alguna manera los sistemas que utilizan los depósitos temporales para poder garantizar que exista este inventario no solamente físico, sino también electrónico, ¿no? Los depósitos son los autorizados a permitir la salida de las mercancías una vez que se han cumplido las formalidades. Y esta es una de las responsabilidades más delicadas que tienen los depósitos temporales. Los depósitos tienen que estar completamente seguros, y eso sobre la interacción que tienen con nuestra administración, de que la mercancía que llegó a sus bodegas, a su puerto, a sus bodegas, cuenta con una salida autorizada que es otorgada por el SENAE. De lo contrario, ellos no pueden permitir ninguna salida. Los depósitos
tienen esa enorme responsabilidad y nosotros permanentemente como administración aduanera velamos porque entre todas las obligaciones que tienen, esta se cumpla, pero de manera perfecta, ¿no? Otra obligación que tienen los depósitos temporales es facilitar las labores de control de nuestra administración aduanera. Hay mucha interacción entre los depósitos y el SENAE. Nosotros trabajamos permanentemente en los depósitos temporales. La jornada nuestra para las personas que trabajamos en el puerto arranca a las 8 de la mañana, donde hacemos normalmente un trabajo de escritorio, pero casi que de inmediato ya nuestros servidores, un gran número de servidores, un gran número de técnicos se están dirigiendo a diario a los depósitos temporales a cumplir diferentes funciones, diferentes tipos de operaciones. Nos vemos con ellos todos los días. Todos los días tenemos un contacto con los depósitos temporales, todos los días tenemos que coordinar operaciones con los depósitos temporales y los depósitos temporales están obligados a facilitarnos el acceso, a darnos todas las condiciones que nosotros requerimos para poder hacer nuestra labor de control. También están obligados a informar todas las mercancías que se encuentran en abandono, a mantener vigente una garantía general por cualquier siniestro que se pueda presentar o algún incumplimiento que se pueda dar dentro del depósito. Y una de las cosas más importantes también, a pagar las regalías por conceptos de almacenamiento de mercancías. Tanto el puerto que se encuentra concesionado como los puertos privados con los cuales el SENAE ha firmado un contrato. Ok, este es el marco normativo. Como les digo, esa facultad que el SENAE le ha delegado a los depósitos temporales está amparada en normas constitucionales y está alimentada inclusive hasta por resoluciones que desde la máxima autoridad de nuestra institución se han emitido. Ok, vamos a hablar un poco de cifras también ya de la parte operativa, ¿sí? Las operaciones aduaneras son muchas en realidad. Yo he traído información acá consolidada, con lo cual pretendo mostrarle que ustedes tengan una idea del trabajo que nosotros como servidores públicos dentro de la aduana hacemos en los depósitos temporales. Estas son operaciones aduaneras que pueden ir desde trasbordos que nosotros tenemos que vigilar, controlar, facilidades que tenemos que darles a otras instituciones que realizan alguna actividad de control también dentro de los depósitos temporales, inspecciones, por ejemplo, relacionados con menajes que llegan de migrantes que ya decidieron retornar acá a nuestro país. Bueno, acá hay un sinnúmero de operaciones. El total de esas operaciones, de ese tipo de operaciones, de inspecciones, operaciones aduaneras, le llamamos nosotros, que realizamos dentro de los depósitos, en el año 2017 fue de 10.773 en el periodo de enero a mayo. Y yo les traigo este dato con el propósito de hacerles ver que estas operaciones cada vez van incrementándose y para este año, en el mismo periodo, ya tenemos un incremento del 35% más de este tipo de operaciones, ¿no? Entre, como les decía, facilidades que se le dan a otras instituciones del sector público, operaciones de transbordo, inspecciones que se realizan de menajes, pedidos que nos hacen también los importadores de reconocimientos previos. Hay un importador que trae alguna carga por el puerto y decide antes de pasar por el proceso de control realizar una inspección para ver cómo está todo, digámoslo así, dentro de su contenedor, antes de pasar por el control y subsanar cualquier tipo de problema que se pueda presentar antes de, ¿no? Todo ese tipo de operaciones, como les digo, han crecido en el último año en un 35%, al menos si hacemos la comparación entre los mismos periodos del año 2017 y este año. La mayor cantidad de esas operaciones que ustedes ven acá que se llevan a cabo dentro de los depósitos temporales son las operaciones de transbordo. Esas son las operaciones más, las mayores, la que tenemos en mayor cantidad. Y esa es básicamente una operación en la cual no existe una importación, una declaración que nosotros tengamos que revisar, sino simplemente se trata de una operación que se da dentro del puerto, pero que nosotros también tenemos que controlar. Por ejemplo, una carga que llegó a alguno de los puertos de acá de Guayaquil, pero que no tenía destino final acá a Guayaquil y que simplemente se bajó con el propósito de embarcarse luego a otro buque para
tomar el destino final que tenía, ¿no? Pero en ese tipo de operaciones operan, trabajan los depósitos temporales y nosotros como administración también hacemos controles. Inspecciones. Bueno, ya este es un dato desagregado, ¿no? Las inspecciones sí han crecido mucho más que el total de las operaciones que les mencionaba en la lámina anterior. Han crecido un 150% en el periodo de enero a mayo del año 2018 comparado con enero a mayo del año 2017, ¿no? Y la gran mayoría de estas inspecciones que realizamos nosotros dentro de los depósitos son inspecciones básicamente que las llamamos facilidades que les damos a otro tipo de instituciones. Por ejemplo, instituciones como Agrocalidad. Llega una carga de algún producto perecible y ese producto perecible, aparte del control aduanero, tiene que pasar por un control que en este caso realiza otro ente. Para el ejemplo que les pongo, Agrocalidad. Tiene que hacer una verificación del estado en el que llega ese producto con el propósito de saber si se puede permitir o no permitir el ingreso en virtud de que está apto para el consumo humano. Lo mismo sucede con el Ministerio de Salud Pública cuando se trata de importaciones de medicinas. Estas operaciones que nosotros realizamos en los depósitos son muchas y abarcan el 50% de las inspecciones que actualmente estamos realizando. Y por último, también quería hacerles conocer que como una de las más importantes operaciones que nosotros realizamos de manera conjunta con los depósitos está las operaciones de despacho. ¿Cuáles son las operaciones de despacho? En despacho básicamente nosotros hacemos el control del ingreso, ahora sí, de la mercancía acá a nuestro país, ¿no? Que venga a diferentes tipos de regímenes, pero principalmente a consumo, ¿no? Cuando se trata de una importación que va a entrar al país, al régimen de consumo, tiene que pasar por todos los controles. Y aquí lo que les quería explicar básicamente es cómo nosotros interactuamos con el depósito y qué tipo de controles nosotros realizamos. Dependiendo del tipo de importación y dependiendo también de lo que nosotros denominamos el perfil, tanto del importador como de la operación que se está llevando a cabo, la administración aduanera le asigna un canal de control, ¿sí? Ustedes pueden observar en este cuadro de aquí abajo cuáles son los porcentajes de importaciones que pasan por los diferentes tipos de canales. Este es el canal automático. Para el año 2018, en lo que va del año, el 47% de las importaciones que llegaron al país tuvieron este tipo de canal. Un canal en el que no existe la apertura de un contenedor, no existe la verificación de una documentación. La administración aduanera, dentro de sus perfiles de riesgo, califica a esta importación como una importación de bajísimo riesgo. Y por ser de bajísimo riesgo, le otorga la facilidad de que sea por un canal de aforo automático, es decir, que le permita una salida mucho más rápida del depósito temporal. Existe otro nivel de control que es el canal de aforo documental. El 27% de las importaciones actualmente pasa por este tipo de control, ¿sí? Este es básicamente un control que realizamos en escritorio. Nuestros técnicos operadores reciben a través del sistema la información proporcionada por el importador y su agente de aduana y en ese momento hacen una verificación para ver si existe consistencia entre lo que está declarando y la documentación que está proporcionando el importador. Si existe consistencia, pasa ese nivel de control y luego tiene la salida autorizada. ¿Cuánto tiempo tarda normalmente esta, como decíamos, es automática? Esta revisión actualmente tarda aproximadamente 2 horas y media. Desde el momento en que llega la información, llega la declaración del usuario y esta está pagada, obviamente, para que el técnico operador proceda a hacer la revisión. Más o menos nos demoramos 2 horas y media actualmente y tenemos un tope de no tardarnos más de 3 horas y estamos tratando de cumplirlo. Acá hay otro canal, que es un canal más, digamos, de control más exhaustivo, que es el canal físico intrusivo.
el 19% de las importaciones actualmente están pasando por este canal de control. Este sí es lo que ustedes podrían pensar, que es la operación de control que hace la aduana, ¿no? Este sí implica que el depósito, una coordinación mucho más profunda, digámoslo así, entre la administración aduanera y el depósito temporal, porque para poder abrir un contenedor no es que el día de hoy, en este momento decimos ábrame ese contenedor, no. El depósito temporal tiene que coordinar previamente con la administración aduanera. La administración aduanera le notifica el depósito temporal con la debida antelación, lo estamos haciendo con un día de anticipación. ¿Cuál es la cantidad de contenedores que tienen que ser posicionados para pasar por este proceso de inspección? Y eso representa para el depósito una operación, ¿sí? Porque tiene que asignar personas para que manejen las diferentes grúas que ellos tienen para lograr colocar esos contenedores en una zona que el depósito temporal ha destinado ya y que, como les decía, es parte de las verificaciones que nosotros hacemos, una zona que está destinada para que se realice esta operación ya de aforo físico, donde se da la apertura de estos contenedores y la verificación por parte de nuestros técnicos. Entonces, esta es una de las operaciones en las que mayor interacción tenemos con los depósitos. ¿Cuántas de estas operaciones más o menos se llevan a diario acá en Guayaquil en los depósitos temporales? Aproximadamente unas 150 operaciones de este tipo se dan a diario, de lunes a sábado en este momento, y los domingos probablemente unas 20 operaciones. Actualmente nuestra administración, y por la coordinación que hemos tenido con los depósitos temporales y otros operadores de comercio exterior, entiéndase agentes de aduana, importadores, transportistas, patios donde se almacenan contenedores, estamos trabajando ya los días sábados y los días domingos también. Hasta hace un mes, un poco más, desde el mes de abril venimos trabajando, solo trabajamos los fines de semana. Eso quiere decir que ahora los depósitos temporales en coordinación con nuestra administración aduanera están trabajando también sábados y domingos, ¿no? Ok, entonces este tipo de operaciones, como les decía, demanda que exista mucha coordinación entre nuestra institución y los depósitos para poder garantizar que los posicionamientos de los contenedores que van a ser revisados sean oportunos y no provocar retrasos a la tarea que tiene que realizar el técnico, que no la hace solo en realidad, porque tiene que venir también el agente de aduana o el representante del importador a participar en este acto de control. Entonces, esta es una de las que demanda una mayor interacción entre ambas instituciones, ¿no? Entre nuestra institución y el depósito temporal. Y por último tenemos el canal físico no intrusivo, que son los rayos X. No en todos los depósitos actualmente tenemos rayos X, pero al menos en los 2 depósitos que concentran la mayor cantidad de operaciones, la aduana tiene una máquina fija de rayos X que fue donada hace ya varios años por el gobierno chino y que actualmente sigue operando y sigue en funcionamiento. Esto con el propósito también de brindarle una mayor agilidad al control que nosotros tenemos que realizar y de esta forma combinar o equilibrar la tarea de control que realizamos con la facilitación que les debemos también a todo el sector importador. Ok, hasta aquí tenía la exposición. Entiendo que luego de este tiempo se va a abrir un pequeño espacio para la realización de preguntas. Ok, muchas gracias. Por favor, si tienen preguntas al respecto, como ya se ha indicado las veces anteriores, alzan la mano para que alguien pueda pasarles el micrófono. Buenas tardes. Una consulta. Dentro del despacho de Canal de Aforo, ¿ustedes manejan alguna lista de productos de importaciones para colocarlo en las revisiones automáticas o documental? ¿Tienen alguna tipo de lista de estos productos que requieren la verificación automática o documental?
parte de las variables con las que se determina cuál es el canal de control por el que va a pasar una importación tiene que ver con el tipo de bien. Pero no es la única, hay muchas más. El origen de la mercancía, el récord del importador también, el cumplimiento del importador frente a las obligaciones aduaneras y varias otras más que se combinan de tal manera que producto de esa combinación, esas reglas están establecidas de manera en un sistema, en realidad. Y al momento de combinarse todas esas reglas y de que esta importación pase por ese filtro, como les decía, no es solamente el tipo de producto que se está importando, sino otras variables adicionales, da como resultado el tipo de canal por el cual tiene que pasar esa importación, el control que nosotros debemos realizar. Buenas tardes. No sé si no me quedó muy bien clara el concepto que usted dio, pero tengo una inquietud. En el caso, entendí que no todos los puertos cuentan con un depósito temporal. ¿Qué sucede con aquellos puertos que no cuentan de depósito? ¿Cómo funciona la logística? ¿O estos puertos no reciben carga cargada? La explicación para decir que, para que quede claro, ¿no? Nosotros en el perfil costero tenemos muchos puertos. Y para ser precisos, yendo desde el norte, nosotros tenemos distrito en Esmeraldas. Tenemos ahí un puerto donde tenemos depósitos temporales. En Manta, aquí en Guayaquil, de los que les mencioné con el diferente tipo de carga para los cuales están autorizados a trabajar y tienen capacidades para trabajar, y en Puerto Bolívar, ¿no? Pero a lo largo del perfil costero hay puertos pesqueros, hay puertos de cabotaje, donde nosotros no realizamos ningún tipo de operación. Y cualquier operación que se realice de ingreso de mercancía al país por alguno de esos puertos, lo podríamos llamar que es contrabando. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos la intervención del economista Antonio Avilés, director del Distrito de Aduana de Guayaquil.